vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Lo hemos denominado ¿Cómo ACL Robotics lo apoya a gestionar en tiempo real los resultados de sus pruebas de auditoría continua? Voy a presentarles la persona que nos va a acompañar como facilitador del webinar de hoy. Algunos ya lo conocen porque han interactuado con él en diferentes trabajos de acompañamiento que él ha realizado o en otras sesiones, en las sesiones del Summit o en otros webinars que hemos realizado. Entonces, quiero presentarles al ingeniero Juan Alejandro Forero. Juan Alejandro hace parte de nuestro equipo de trabajo, hace parte del equipo de consultoría en GIT. Juan es ingeniero de sistemas, es especialista en auditoría de sistemas y seguridad de la información, consultor en soluciones en toda la parte de auditoría analítica. Juan Alejandro ha apoyado a diferentes organizaciones en los procesos que estamos nosotros apoyando a los clientes en transformación analítica, logrando implementar modelos de auditoría continua bien interesantes. Ha acompañado a clientes como Colpensiones, Banco Occidente, Celsia, Sura, AM, entre otros. Entonces, Juan Alejandro, ¿estás por ahí? Te doy la bienvenida. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por el material que preparaste para todo el auditorio el día de hoy. La idea para todos los que nos están acompañando es que podamos hacer las preguntas en la medida que vayan surgiendo a través del chat, por favor, y las vamos a ir respondiendo. También, si quieren, pues al final hacemos como una recopilación de las preguntas para que Juan Alejandro las pueda ir respondiendo y pues que pueda como terminar la sesión o lo que preparó para el webinar. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Para quienes no me conocen, creo que la mayoría de personas me conocen, pero para quienes no me conocen, mi nombre es Rocío Cudillos. Yo trabajo en GIT en el área comercial. Mi rol es ser gerente de cuentas y pues la idea es que los acompañemos como equipo, tanto en la ejecución del webinar como en la atención a las preguntas, como en las inquietudes y demás temas que puedan suscitarse de forma posterior. Entonces, hola José Alejandro, o Juan Alejandro, ay, perdóname, no sé por qué te dije José. Juan Alejandro. Hola Juan Alejandro. Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Como primer punto, quiero agradecer a todos por su participación el día de hoy, haber aceptado acompañarnos en esta convocatoria donde hacemos esta parte, digamos, estos espacios de transferencia de conocimiento desde GIT hacia ustedes, donde queremos compartirle parte de nuestras experiencias, parte de lo que venimos haciendo, de lo que estamos dispuestos a apoyarlos siempre que ustedes lo requieran como clientes, como no clientes, como posibles clientes, directamente para todos, entregándoles, pues, digamos, lo mejor de nosotros como consultoría, como empresa, como organización, a partir del conocimiento que podemos ofrecerles y también a partir de las soluciones con las que estamos trabajando hasta el día de hoy. Como lo menciona Rocío, yo hago parte del grupo de consultoría. Mi enfoque principal, o de pronto, digamos, mi rol y mi perfil están vinculados a la parte de auditoría analítica, donde he apoyado distintos proyectos, enfocándolos a lo que es la implementación de auditoría continua en varias organizaciones. Más que simplemente de pronto llevar y hacer análisis de datos dentro de las organizaciones, lo que hemos hecho es, a través de las implementaciones de metodologías que son propias de GIT, poder apoyar el mejoramiento en cada uno de los aspectos del análisis y pues obviamente en todo lo que es la auditoría y la parte de gestión de riesgos a través de las soluciones y entregándoles siempre soluciones más no productos a cada uno de los clientes que están vinculados. Para esto, entonces, sí. Ya para apagar mi cámara, Juan Alejandro, y que ya demos inicio, reiteramos que pueden ir colocando las preguntas por el chat
las que sean, todas son bienvenidas, todas son bien recibidas y las vamos a ir contestando hacia el final o en la medida que de pronto veamos que amerita hacer esa respuesta en el momento. Entonces, de nuevo, gracias a todos y adelante. Juan, Alejandro. Vale, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces damos inicio a nuestro webinar del día de hoy. ¿Cómo ACL Robotics lo apoya a gestionar en tiempo real los resultados de sus pruebas de auditoría continua? Realmente lo que primero debemos identificar es cómo estamos nosotros actualmente dentro del proceso de evolución hacia la auditoría continua. Sabemos que venimos de la auditoría tradicional, sabemos que es lo que se ha venido manejando durante todos los años y la transición de la auditoría tradicional a la auditoría continua es un paso muy importante para la organización, para apoyar tanto en lo que es la revisión y evaluación de lo que sucede como en la toma de decisiones. Hemos logrado evidenciar, o bueno, sabemos que en la auditoría tradicional siempre se realizan revisiones puntuales en intervalos muy específicos, generalmente de tiempos muy largos. Podemos hablar de semestrales, anuales, trimestrales, pero son tiempos bastante largos. Y esto lo que nos va a permitir, o bueno, lo que nos va a traer como resultado es que en ese lapso significativo de tiempo pueda dificultarse la detección oportuna de los problemas. Además de que en algunos casos, para poder trabajar en este tipo, digamos, de esquema en auditoría tradicional, vamos a tener un enfoque que puede ser un poco costoso y también puede tener en cuanto a tiempo y recursos financieros, así como recursos de personal. Cuando hablamos de la auditoría continua, lo que implica esto es que vamos a tener un monitoreo mucho más constante. Vamos a poder ver en tiempo real los datos, ya sean financieros o operativos, y esto nos va a permitir identificar mucho más rápido los problemas potenciales. Y pues todo esto va a utilizar la automatización para agilizar este mismo proceso. Para ese proceso, entonces ya conocemos que en la auditoría tradicional tenemos etapas que están definidas, que vamos a ir trabajando, ya sea en la planeación, el trabajo de campo, una revisión, supervisión y un informe, donde cada una de estas etapas lo que nos hacen es un poco, generar un poco de desgaste al interior del proceso y nos va a tomar mucho tiempo el poder entregar y hacer la evaluación. También vamos a poder observar que cuando trabajamos con este tipo de auditoría tradicional constante, vamos a poder ver que se puedan presentar riesgos dentro de la organización que no sean, que se detecten, que no se detecten o que se detecten de pronto con periodos muy largos de conocimiento y pues eso nos va a traer de pronto algunos inconvenientes adicionales. Cuando ya trabajemos con la auditoría continua, lo que vamos a poder hacer es agilizar todo este proceso, trabajando y enfocándolo a etapas de auditoría ágil que nos va a permitir ser mucho más eficientes y mucho más oportunos. Y hablando de oportunidad, vamos a poder tomar decisiones mucho más rápidas porque vamos a poder enfocarnos inmediatamente a lo que se pueda identificar dentro del proceso de la auditoría. Pero llevar todo esto o evolucionar en este sentido requiere que hagamos algunas actividades, requiere que pongamos de nuestra parte y pues podemos plasmar todo en un proyecto de transformación analítica, el cual pues si nosotros definimos de una manera acertada, vamos a tener vamos a tener un modo, un medio en el cual vamos a poder escalar directamente en la parte de las, digamos, en nuestros niveles de madurez frente a lo que es la auditoría hacia la transformación de la auditoría continua. Por esto, vamos a conocer lo que es, o ya hemos visto anteriormente, de pronto en algunos webinars en los que ustedes nos han acompañado, un flujo de trabajo de las soluciones que tenemos desde GIT, en el cual vamos a tener 4 elementos principales, que es la parte analítica, la parte de robots, la parte de resultados y los storyboards. Cuando hablamos de esto, como ya lo conocimos o lo vimos anteriormente, y se los recuerdo el día de hoy, desde la parte analítica vamos a implementar toda la parte de los desarrollos para poder hacer los análisis y poder gestionar, digamos, registrar todas esas condiciones que vamos a evaluar
dentro de los datos para poder tener los resultados esperados. Cuando hablamos de la etapa de los robots, vamos a poder tener una centralización de esos trabajos automatizados o de esos desarrollos que nosotros estemos haciendo para que puedan ser ejecutados y programados para que cualquier persona, cualquier colaborador que esté en la organización pueda dar uso de ellos, obtener los resultados, dependiendo obviamente de su asignación como colaborador o de su perfil dentro de la prueba que se está ejecutando. En el tercer punto, vamos a tener lo que es la etapa de resultados. La etapa de resultados tiene muchas ventajas a la hora de gestionar la información. Principalmente lo tenemos, o no, principalmente no, inicialmente lo tenemos como un contenedor donde vamos a poder almacenar los resultados que obtenemos de nuestras pruebas analíticas. Pero también tiene unas ventajas que son bastante grandes y las vamos a ver más adelante. Y como última etapa, lo que vamos a poder conocer son los storyboards. Los storyboards son las centralizaciones de las visualizaciones que definimos, donde vamos a poder utilizarlos para poder tener y gestionar una comunicación mucho más asertiva. Para el día de hoy, el webinar del día de hoy, nos vamos a centrar principalmente en conocer un poco más de lo que es el módulo de resultados, la aplicación de resultados, y cómo interactúa con los storyboards para poder tener ese flujo de comunicación y gestión que tanto estamos esperando. A nivel general, cuando hablamos de estos dos módulos, vamos a tener como en el contexto 3 puntos principales, que es automatizar acciones correctivas y monitoreo, visualizar los datos y presentar una historia de los datos. Esto es a nivel general. Pero si entramos un poco más en este mundo, vamos a poder observar directamente lo que nos trae principalmente lo que es el módulo de resultados, todos los beneficios que nos va a presentar, todos los que nos trae, y apoyando esta parte visual en los storyboards. Como uno de los puntos o de las funciones o beneficios que nos trae el módulo de resultados. Todo esto es un enfoque que está vinculado a la solución Accel Analytics Enterprise, donde nos va a permitir hacer una centralización de la ejecución de las pruebas, una obtención de los resultados, una generación de visualizaciones e interpretaciones y una comunicación y remediación dentro de lo que se pueda detectar. En el módulo de resultados vamos a tener algunas funciones y unas características principales que lo definen, donde vamos a poder observar características como, por ejemplo, lo que es el monitoreo de procesos y umbrales. La gestión de resultados en el módulo de resultados nos va a permitir trabajar con indicadores, pueden ser KRI, KCI o KPI, que están vinculados tanto al proceso que estamos evaluando, así como también vamos a poder generar otros indicadores que estén vinculados a la gestión que hagamos de los resultados en la aplicación, como los que se generen propios de los datos que estamos cargando. También vamos a tener una ventaja que podemos hablar de ella, que es el flujo de trabajos personalizados. La aplicación de resultados y poder gestionar los resultados en la aplicación nos va a permitir definir un flujo de trabajo en el cual para cada prueba vamos a poder registrar unos involucrados, unos responsables que van a estar encargados de gestionar y actuar con la información. Asimismo, también van a permitir o va a permitir comunicar la información que se necesite a partir de los mismos involucrados o los responsables que se definan a través de su perfil, su rol y su responsabilidad en las pruebas que estamos ejecutando. Tenemos una etapa también en la que podemos ver una característica que es la generación de alertas. La generación de alertas nos va a permitir notificar a quien corresponda, ya sea por detecciones de lo que estamos analizando, ya sea por errores de pronto en lo que estamos trabajando sobre la información y la gestión, o ya sea de asignación directamente como actividades que quedarían pendientes para nosotros como usuarios de la solución. Esto nos permite, a través de correos electrónicos, recibir la información que nosotros requerimos cuando nosotros la configuremos y la solicitemos.
tenemos una etapa o una característica que es la gestión de excepciones y corrección. Esto es como una parte del punto central de lo que hacemos en resultados. Como les dije anteriormente, no vamos simplemente a cargar información y esos son los resultados para crear un storyboard. No. Hay una etapa en la que hacemos un procesamiento de registros en los cuales vamos a definir su prioridad, vamos a definir un estado, vamos a definir una asignación de cada uno de esos registros, vamos a poder comunicarlos a través de lo que es el procesamiento de los registros para que lleguen a los responsables internos o externos que puedan estar vinculados a la misma prueba. Acá, esta etapa nos va a permitir tener comunicación con stakeholders externos, donde vamos a poder enviarles formularios, enviarles cuestionarios para que ellos conozcan cuál es el estado actual como responsable de pronto del proceso que estamos revisando, cuál es el estado actual de lo que se obtuvo a través de los resultados de la prueba. Tenemos también algo que es una característica de gestión de incidentes y eventos. En un punto aparte, pero de manera paralela, el módulo de resultados nos va a permitir crear a nosotros la recolección de información y la detección de información para la gestión de incidentes y eventos a partir también del propio procesamiento de los registros. En este caso, vamos a poder trabajar con la información, vamos a poder manejarla como nosotros la requiramos o como la organización la requiera, es mejor decirlo así, para poder tomar decisiones inmediatas y poder avanzar en este proceso. Y tenemos una característica final o definitiva que viene dentro del módulo de resultados, la cual es la parte de encuestas, cuestionarios y análisis. Esta etapa de encuestas, cuestionarios y análisis nos va a permitir tener una comunicación con algunos externos, nos va a permitir recolectar información adicional que corresponda de pronto a la recolección de evidencia de algún proceso que estamos evaluando, de algún resultado de la prueba, para hacer un seguimiento de lo que se está generando dentro del módulo de resultados como parte de la prueba analítica que se implementó. Entonces, estas son como las características que tenemos principalmente dentro del módulo de resultados, que nos va a apoyar no simplemente a capturar y almacenar información como contenedores definidos, sino también hacer ese procesamiento, hacer esta parte de gestión, presentación y comunicación de los resultados. Y en la etapa final, ya en la interacción que tenemos frente a las visualizaciones, vamos a poder tener storyboard y visualizaciones interactivas. Estos storyboard lo que nos van a permitir es centralizar la información visual para poderla compartir con la alta gerencia, por ejemplo, y pueda tener un monitoreo en tiempo real de lo que se recibe como resultado de la prueba y asimismo, si se configura o se ajusta, se parametriza de esta manera, también de la gestión que se viene realizando a partir de las pruebas que se están ejecutando. Entonces no es simplemente mostrar unos gráficos que les muestre, digamos, colores, barras y números, sino una participación propia de lo que va a tener la alta gerencia a través de lo que recibe en estas visualizaciones. Para esto, y ya enfocándonos o centrándonos un poco en lo que tenemos en pantalla es el acceso al Launchpad. El Launchpad es la plataforma que nos centraliza las aplicaciones que tenemos de Diligent y que estamos utilizando o vamos a utilizar para todo lo que es este proceso de evolución en la auditoría continua. Como ustedes pueden observar, está demarcado en esta sección, en este panel, los 4 elementos que vimos anteriormente, que son resultados, storyboards, robots y analytics. A partir de acá, acceder y conocer la información que tenemos nos va a permitir evolucionar, mejorar y trabajar con lo que se requiere para poder escalar o mejorar ese nivel de madurez que tenemos frente a lo que es el proceso de transformación analítica que estemos implementando, y vamos a poder conocer también cómo trabajar y cómo administrar y configurar de pronto todo el proceso que tengamos
para poderlo llevar a un mejoramiento para la gestión y la visualización. Cuando accedemos al módulo de resultados, debemos enfocarnos principalmente en lo que son las tablas que generamos, en la que recolectamos información y nos permite hacer lo que es todo el procesamiento de los registros y la gestión de los resultados. Visualmente, esto es lo que tenemos dentro de la aplicación de resultados. Si hablamos de resultados como una aplicación, es una aplicación que tenemos de automatización de correcciones y flujos de trabajo que nos va a permitir administrar los datos de excepción, adicional a lo que es generar contenedores para la información. También nos va a permitir crear y trabajar con interpretaciones y visualizaciones que son esquemas independientes de las visualizaciones que vamos a llevar para poder observar y entender cómo viene la información y cómo poderla comunicar. Cuando hablamos directamente del módulo, de la aplicación de los storyboard, lo que ustedes pueden observar es una centralización de todas las visualizaciones que estamos definiendo dentro del módulo de resultados. La aplicación nos va a permitir trabajar con la información, interactuar con ella, para que la persona que reciba el comunicado de este proceso, de esta evaluación, pueda entender cómo o cuál es el estado actual de los resultados que estamos obteniendo y del proceso que se ha venido evaluando. En este caso, esto es lo que manejamos dentro de las dos aplicaciones, tanto el módulo de resultados como el módulo de los storyboard. Ahora, todo esto se va a enfocar o se enfoca precisamente a una, digamos, a una actividad que debemos tener muy clara, que es la gestión, presentación y comunicación de los resultados. Cada paso que demos, cada paso que nosotros estemos avanzando, nos va a permitir evolucionar. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos tener un poco de claridad sobre lo que debemos hacer nosotros, lo que debemos plantear e implementar nosotros para poder llegar a ese punto de la automatización. Como primer punto, vamos a poder observar que debemos definir los datos o las salidas que queremos obtener en nuestro módulo de resultados. Como bien se los comenté anteriormente, la parte analítica nos debe entregar siempre unos resultados definitivos. Ya son los resultados que vienen de la prueba que se automatizó y que se ejecutó, validando de pronto las condiciones o las políticas que pudimos nosotros registrar dentro de la prueba. Allí también debemos definir una salida que va a venir a nuestro módulo de resultados. Esta definición nos va a permitir trabajar con la información que realmente nos genere valor y la que realmente genere impacto a la hora de hacer todas estas evaluaciones y a la hora de hacer todas nuestras comunicaciones. También, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que hay que definir un flujo de trabajo. La aplicación nos permite configurar un flujo de trabajo donde vamos a poder definir criterios como, por ejemplo, el estado, vamos a poder definir los grupos de trabajo, vamos a definir asignaciones, vamos a definir cuáles formularios o cuestionarios van a participar. Cuando nosotros entendamos cómo va a venir la información, quiénes la van a recibir, cómo la van a recibir, de qué manera deberíamos compartirla. Todo esto, esta definición de este flujo de trabajo en resultados, nos va a permitir que a la hora de ejecutar la prueba y apenas tengamos esos resultados, la gestión sea mucho más precisa. Otro de los puntos a tener en cuenta es la aplicación de acciones correctivas a los registros. Acá es donde vamos a entrar a hacer un procesamiento, ya sea de registro 1 a 1 o de registros, digamos, en cantidades que nosotros definamos para poder entender cómo trabajar con la información, qué asignaciones se deben priorizar,
qué información o qué condiciones debemos tener en cuenta para poderla gestionar correctamente. No es simplemente de pronto recibir los registros. Con estos registros yo voy a crear unos gráficos y estos gráficos me van a permitir observar cuál es el estado. No, hay una etapa en la que debemos aplicar acciones correctivas a estos registros, donde yo se la puedo entregar a un colaborador del área, un compañero mío, para que él haga una gestión porque está bajo su responsabilidad esa revisión y él la pueda comunicar directamente al auditado y él pueda hacer todo este proceso. Entonces la idea es entender cómo aplicar esas acciones correctivas a los registros. Es una etapa muy importante de lo que vamos a trabajar en el módulo de resultados. Otro aspecto a tener en cuenta son las interpretaciones y visualizaciones. Como les decía anteriormente, una de las características del módulo de resultados es que nos permite generar interpretaciones y visualizaciones. Cuando hablamos de interpretaciones, es poder recibir nuestra información, filtrarla, analizarla, entender cómo está estructurado, si lo queremos de pronto ajustar algún tipo de formato visual, lo podemos hacer. Y en las visualizaciones es poder llevar esto a un ambiente gráfico independiente en el cual yo puedo generar muchas visualizaciones de una misma información, pero pues que va a tener proyectados diferentes puntos de vista. Otro de los puntos importantes también es poder entender la definición de los indicadores. Los indicadores pueden ser definidos a partir de lo que el mismo proceso que estamos evaluando o de la misma prueba hace, o a partir de los resultados y la gestión que estamos realizando. Como les decía anteriormente, podemos trabajar con indicadores de riesgo, con indicadores de control, con indicadores de proceso, pero también podemos definir indicadores adicionales que nos permitan ver o monitorear la gestión que se está realizando a través de las visualizaciones y a través de la interpretación que manejemos y podamos llevar a los storyboard. Estos indicadores nos permiten ver un comportamiento de pronto numérico estadístico dentro de los storyboard y a partir de esto tomar decisiones mucho más precisas y en tiempos mucho más cortos. Otro de los puntos que vamos a poder o que debemos tener en cuenta es cómo vamos a hacer la comunicación y recolección de respuestas. Para este caso, ya les había comentado, vamos a trabajar directamente con la generación de cuestionarios, pero estos vamos a vincularlos a lo que es la aplicación de registros y acciones correctivas, donde vamos a tener la posibilidad de enviar cuestionarios dependiendo de una condición que se cumpla para recolectar un tipo de información adicional, para recolectar una evidencia o para recolectar comentarios propios de los responsables o de las directivas frente a lo que se está detectando. Para este caso, es trabajar directamente con cuestionarios y formularios que podemos nosotros diseñar a partir de la solución. Como otro punto, podemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta cómo vamos a presentar esos resultados en los storyboards, cómo queremos manejarlos. Queremos que tengan una interacción mucho más fluida, queremos que tengan algo estático, queremos que se genere un storyboard para cada etapa, para cada proceso, para cada aplicación de acciones correctivas. Eso lo debemos definir. O si queremos, podemos centralizar toda esta etapa de visualizaciones en el storyboard para que esto consolide la información y quien la pueda observar pueda hacer una revisión panorámica de lo que se está trabajando. Simplemente poder ver la información en un solo cuadro, en un solo, tablero, les va a permitir tomar decisiones teniendo en cuenta lo que le están comunicando y lo que él está observando. Y todo esto enfocado para que podamos tener una automatización de la gestión. Esto nos va a permitir, si definimos los 7 puntos anteriores, nos va a permitir llevar la automatización de la gestión que estamos haciendo en el módulo de resultados y de la comunicación que estamos haciendo a través de los storyboards. Si cumplimos
o conocemos o de pronto trabajamos estos puntos que les menciono en este momento, vamos a poder tener un proceso automatizado que va a permitir hacer la gestión, la presentación y la comunicación de los resultados de una manera eficiente y oportuna. Ahora voy a mostrarles un poco de lo que realmente nos muestra o lo que es la solución módulo resultado y módulo storyboards. Para los resultados, como les mostré anteriormente en la presentación, tenemos aquí los accesos dentro de nuestro panel de automatización. El módulo de resultados inicialmente nos va a permitir generar contenedores que nos van a almacenar esta información. Nos va a permitir vincularlo a las pruebas analíticas y obtener esa información como resultado para una posterior gestión. En este caso, vamos a ingresar a una tabla que se cargó con información que nos permite observar qué datos trabajamos y a partir de allí empezar a conocer lo que se hace en el módulo resultados. Esto que ustedes observan en pantalla es la tabla inicial desde el módulo de resultados, la cual nos va a permitir procesar y gestionar esos resultados o esos registros para poder determinar qué vamos a hacer con ellos y cómo lo vamos a automatizar. En este caso, lo primero que debemos entender es que yo puedo, cada uno de estos registros lo puedo procesar. Yo puedo seleccionar un registro y la aplicación automáticamente me va a mostrar su información en este panel y me va a permitir hacer un procesamiento definido. Este procesamiento trae unas características especiales. ¿Cuáles son? Primero, nos va a dejar registrar pistas de auditoría del procesamiento que estamos haciendo. Yo puedo escribir un comentario diciendo: yo gestioné este registro, lo procesé, se lo envío a compañero responsable en el área de auditoría operativa para que él haga la revisión pertinente. Pero también tiene otras características que están vinculadas al procesamiento, que es una definición de un estado, una prioridad, un grupo de flujo de trabajo y una asignación independiente. A partir de esto, yo hago todo lo que es mi procesamiento de registros. Primero puedo definir un estado. Estos estados se pueden configurar o parametrizar a nivel de organización. Puedo definir una prioridad para ese registro. Puedo definir una asignación a un grupo de trabajo, un grupo de responsables, o puedo definir una asignación a un usuario independiente. Estos son las etapas generales de lo que es el procesamiento de los registros. Pero también contamos con la manera de recolectar más información a través del envío de cuestionarios que están vinculados a la aplicación de resultados, al módulo de resultados. ¿Cómo hacemos esto? En la parte inferior, ustedes pueden observar que tenemos un botón que dice enviar cuestionario y él nos va a permitir definir un correo electrónico en el cual vamos a enviar información a un destinatario definido, ya sea interno, externo o a través de correo electrónico que nosotros registremos, con un cuestionario que ya esté totalmente definido e implementado y solicitando una información a través del correo electrónico. Este proceso se puede hacer tanto para un registro independiente como para muchos registros en un solo cuestionario. Esto es parte de las etapas de lo que es el procesamiento de los registros. Llegar a este punto donde vamos a hacer esta gestión, no simplemente tener los resultados y graficarlos, llevarlos a una visualización, sino también empezar a trabajar con ellos para que la gestión que se haga sea parte de nuestro proceso de evolución a la auditoría continua. Es entender cómo funciona esto un poco, conocer cómo está parametrizado y aprovecharlo como lo necesitemos. En el módulo de resultados también, ¿qué tenemos? Como les decía anteriormente, tenemos las interpretaciones y visualizaciones. Las interpretaciones nos van a permitir trabajar con filtros sobre la información. Estos filtros
se trabajan a partir de un campo y a partir de una condición que yo le registre. Con esto vamos a poder nosotros definir una interpretación sobre lo que yo quiero trabajar. Por ejemplo, solamente una regional, solamente para una ciudad, solamente para un departamento, solamente para un tipo de producto. Voy a poderlo gestionar desde esta etapa, desde esta sección, para poder hacer esta parte de lo que es las interpretaciones. Cuando nos dirigimos a las visualizaciones, ya vamos a poder, con la información que trabajamos, crear diferentes tipos de visualizaciones que nos permitan entender de manera gráfica cuál es el comportamiento que tenemos de los datos recibidos. Como ustedes pueden observar en pantalla en este momento, tenemos una definición de 3 meses para analizar su comportamiento de pronto en las transacciones que se realizaron y a partir de cada uno de ellos poder hacer una revisión. No están separadas, pero trabajan independientes de manera paralela. Podemos generar diferentes gráficos como lo requiramos, como el que ya conocemos, el de torta. Podemos trabajar gráficos donde vamos a trabajar lo que serían barras. Vamos a trabajar gráficos, lo que serían también columnas apiladas y diferentes tipos de gráficos que nos va a permitir entender cómo viene la información, cómo la podemos entregar y cómo la podemos comunicar. Esto es otra de las características que tenemos en el módulo de resultados, apoyando, digamos, la actividad o lo que es la evolución hacia la auditoría continua. Por el momento, estamos observando lo que se puede hacer dentro de la solución. Pero existe algo adicional. Cuando nosotros definimos directamente estas visualizaciones e interpretaciones, vamos a poder trabajar dentro de nuestro módulo de resultados también algo que son las medidas. Estas medidas son lo que conocemos como indicadores. Aquí podemos definir, como les mencionaba anteriormente, indicadores de control, indicadores de riesgo, indicadores de proceso, u otros indicadores que nosotros podamos definir tanto para los resultados que se obtienen de la prueba, los resultados que se cargan y se configuran a través de la interpretación, o los resultados que tenemos de la gestión de los datos que estamos recibiendo. Estos indicadores actualmente los vemos acá porque esto es una previsualización de lo que estamos haciendo, pero generalmente lo hacemos es llevándolo a un storyboard para que este indicador nos permita tener un monitoreo mucho más completo, generando varios indicadores. Podemos tener un tablero donde registremos todos los indicadores que estamos manejando y hacer un monitoreo preciso de cada uno de ellos. Esto hablando directamente de lo que es procesamiento de registros, como les acabo de mencionar, y también la generación de medidas. Pero todo esto, ¿para qué sería? Todo esto está vinculado a una centralización y comunicación. Esta comunicación se enfocará principalmente, cuando lo llevemos a una visualización, a la centralización de la información en los storyboards. Esta centralización nos va a permitir monitorear todo lo que tenemos dentro de la prueba como resultado, dentro de los resultados del proceso y dentro del mismo proceso de gestión que tenemos a partir de las actividades propias del área. Podemos observar que acá, en este storyboard, vamos a poder centralizar todo este proceso, todas estas visualizaciones. Vamos a poder compartir estas visualizaciones y monitorear como corresponda. ¿Por qué? Porque Storyboard nos permite compartir esta información tanto a internos como a externos. Nos permite generar enlaces que pueden ser compartidos con usuarios externos para que ellos puedan observar cuál es el comportamiento de la información que se está generando como resultado de la prueba. Podemos generar papeles de trabajo, como exportar un PDF para que él traiga todo lo que tenemos en pantalla y lo podamos almacenar
directamente en nuestra biblioteca, en nuestro historial, para poder tener esa trazabilidad que queremos tener. Pero también nos permite tener una interacción con la plataforma, con la misma aplicación y con los mismos gráficos. A partir de que de la generación de filtros que están definidos para que el usuario, quien reciba este proceso, quien reciba esta comunicación, pueda dar uso de ellos y entender cómo trabajar con la información en el momento en el que lo requiera. Por ejemplo, yo acá seleccionaría el mes de enero, aplicaría los filtros y ya todo mi storyboard se va a enfocar en mostrarme lo que se hizo en el mes de enero, como parte de su gestión, como parte de los resultados, como parte de las condiciones a validar, como parte de los indicadores. Nos va a permitir trabajar con esta interacción para que el usuario pueda centrarse en lo que él crea mucho más conveniente. Esto es otra de las características que tenemos dentro de lo que es la parte del apoyo desde el uso del módulo de resultados Storyboard hacia lo que es la evolución a la auditoría continua. Pero no solo eso, la misma aplicación de los Storyboard, como parte de sus características de comunicación, nos va a permitir hacer una presentación. Y esta presentación va a estar vinculada a un movimiento de slides donde vamos a poder llevar esta información si nosotros la requerimos y poder entregar e informar a quien corresponda sobre los resultados que se tienen. Así, esta parte de monitoreo nos va a permitir hacerlo tanto en presentaciones propias o internas de la organización como para poder compartir la información con externos y puedan hacer la revisión o la supervisión en caso de ser necesario. Pero todo esto, lo que hemos visto hasta este punto, han sido actividades netamente manuales. Ahora, avanzar a la auditoría continua, después de haber revisado todo lo que acabamos de revisar, se enfoca principalmente a una parametrización de los disparadores. Los disparadores son aquellos espacios configurables dentro de la aplicación de resultados que nos va a permitir a nosotros, a través del cumplimiento de una condición, ejecutar unas acciones en una frecuencia que definamos. ¿Cómo lo podemos manejar? Simplemente, ya sabemos que tenemos una información que está cargada, que va a cargarse o que va a llegar como resultado de la prueba. Vamos a definir qué queremos hacer, cuál es la condición que debe cumplir. Por ejemplo, todos los registros que estén en estado nuevo me van a permitir ejecutar una acción. Y dentro de las acciones vamos a asignar información, vamos a notificar a algún usuario, vamos a enviar cuestionarios a quien corresponda, vamos a poder cambiar un estado o cambiarle su prioridad. Como les mencioné anteriormente, podemos tener una comunicación mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ejecuten la prueba desde la parte analítica, los resultados suban a el módulo resultados, valga la redundancia, él automáticamente va a ejecutar otras actividades, otras acciones que van a estar vinculadas a lo que ustedes ya hayan definido y les va a permitir complementar lo que ustedes tenían en la prueba analítica. No simplemente, como lo decía anteriormente, no simplemente recibir registros en una plataforma y crear visualizaciones, sino gestionar todo este proceso automáticamente, donde yo puedo enviarle cuestionarios, como lo dije, notificar a un usuario o asignar a un usuario, cambiar el estado, y todo lo podemos definir en la frecuencia en que nosotros lo necesitemos, ya sea en tiempo real, vinculado al cargue inmediato de los registros, o ya sea programado, que podemos hacerlo para que lo haga diariamente en un espacio o en un intervalo de tiempo y lo ejecute en la hora que nosotros definamos. Así podemos hacer todo el proceso
de automatización de lo que tiene que ver con el proceso, perdón, con la gestión de los resultados dentro del módulo de resultados, apoyando directamente lo que sería la transición desde la auditoría tradicional a la auditoría continua, teniendo en cuenta la ejecución de las pruebas analíticas, complementándola con esta sección, con estas aplicaciones y poder tener esas actividades totalmente automatizadas y evitando actividades adicionales por parte de los colaboradores. Esto sería entonces el proceso que manejamos directamente de lo que son el apoyo que da ACL Robotics a lo que es la evolución y la gestión de resultados y el avance hacia la auditoría continua. Listo, entonces finalizado de pronto con la presentación que tenía el día de hoy. Me gustaría, por favor, iniciar con la recepción de preguntas que se puedan presentar. Vamos a trabajar acá con Rocío para empezar a responder las preguntas. Hola, Juan Alejandro. Gracias. Gracias por la presentación. Sí, hay bastantes preguntas súper interesantes. ¿Estás preparado? Sí. Adelante. No, son preguntas bien interesantes. Entonces, Emilce Valbuena nos pregunta, ¿la herramienta trae analíticas predefinidas por industrias, incluyendo las características de la data a usar? Sí. Una de las ventajas que tenemos con el uso de las soluciones analíticas de ACL es que tenemos una plataforma donde trabajamos con Inspiration y Script Hub. En Inspiration podemos encontrar una definición conceptual de lo que son pruebas que se puedan ejecutar por categorías para cada una de las empresas. Y en el Script Hub vamos a poder encontrar los fragmentos de los desarrollos que se puedan ejecutar dentro de la solución, pues para poder implementar lo que se está generando en el Inspiration. No te escucho, Rocío. Sí, pues, escúchame, apagué el micrófono. Sí, don Eduardo Decía levantó la que, mano. complementando lo que... Ah, sí, don Eduardo desea hacer un complemento. Adelante, don Eduardo. Mientras don Eduardo le activan el micrófono, quería complementar que precisamente eso es uno de los valores agregados y diferenciales súper interesantes de esta solución, Emilce, porque el proveedor pone a disposición de todos los clientes a nivel mundial esa base de conocimiento de pruebas analíticas que ya han sido configuradas y trabajadas por N clientes a nivel mundial. Ha hecho como ese repositorio, esa compilación y las pone a disposición de todos y cada uno de los clientes para que las puedan utilizar. Como tú preguntas, están segmentadas por diferentes tipos de actividad o de industria y realmente son bien interesantes. Como lo comentaba Juan Alejandro, hay una cantidad importante donde puedes encontrar no solamente el concepto de la prueba y lo que puedes lograr, sino también ya fragmentos de scripts que pueden ayudarle a los clientes a no partir desde cero, sino que puedan realmente tener un punto de partida interesante y que puedan avanzar en ese diseño de esas pruebas, en esa configuración sin tener que partir desde cero. Eso está disponible para todos y cada uno de los clientes de Diligent a nivel mundial y pues por supuesto para todos ustedes, nuestros clientes aquí en Colombia. La idea es utilizar este componente, utilizar estas opciones, donde estuvimos viendo que Juan Alejandro navegó mostrándonos la parte de resultados y demás. Esa es la plataforma que nosotros denominamos Launchpad. No sé si podemos ir al inicio de la plataforma, Juan, y de pronto mostrar el componente de recursos, que por allí es por donde podemos explorar toda esta parte. No sé si ya don Eduardo tiene acceso a micrófono para que pueda... Sí. ¿Sí? Sí, ya.
No, perfecto, Rocío. Me dejó sin palabras. Es Ah, que bueno. lo único que yo puedo añadir es que debemos diferenciar en términos generales lo que son herramientas de analítica de datos o de inteligencia de negocios con herramientas especializadas de gestión de Excelente, cumplimiento, o don sea, lo que Eduardo. conocemos como GRC. Estas herramientas son herramientas especializadas, ¿sí? Por eso tienen todo este tipo de facilidades y preconstrucciones de pruebas, alrededor de 500 pruebas y que van creciendo, diseñadas por muchos usuarios a nivel mundial. Son pruebas de auditoría, son pruebas para prevenir, para detectar, para predecir riesgos. También temas de machine learning, etcétera, ¿no? Pero no se confunden con herramientas de analítica genéricas que están diseñadas para múltiples propósitos y por eso muchas veces no dan estos valores agregados, ¿no? Excelente, don Eduardo. Eso Muchas era, gracias. gracias. Ya, Juan Alejandro. Gracias, don Eduardo. Juan Alejandro está haciendo ahí un recorrido muy rápido para que puedan tener referencia y pues la respuesta es sí. Emilce también nos pregunta, Juan, ¿tiene posibilidad de conexión directa con aplicaciones de negocio? La solución ACL Analytics trae bastantes conectores vinculados a todo tipo de sistemas de información. También tiene una característica especial, es que todo sistema de información que cuente con una DBC se va a poder conectar, porque es una de las configuraciones que trae específicamente para poder obtener ese acceso a todos los sistemas de información, a toda la información que se requiera. Entonces, dando respuesta concreta, sí, sí se puede conectar. Excelente, Juan, sí, esa es la respuesta. Hay posibilidad de conexión a N fuentes, las que se requieran, incluso también complementando tu respuesta, Juan, y para referencia de Milce y de todos los que estamos participando en la sesión, existe también la posibilidad de ir directamente a las fuentes de información en SAP a través de un conector específico que está aprobado y avalado por SAP para que podamos acceder a esa información y facilitar un poco más el tema de las consultas. Entonces, pues la respuesta es sí. Siguiente pregunta, Juan Alejandro, la hace Jorge Enrique Parra. Buen día, lo que nos comparte la información se entiende que debe venir lista para su procesamiento. O sea, se entiende que la información debe venir lista para el procesamiento. No obstante, los procesos de prealistamiento y alistamiento de la información ETL, ¿cómo se llevarían a cabo? Perdona, ¿me repites la última parte? No te entendí bien, se te cortó. Tranquilo. Los procesos de prealistamiento y alistamiento de la información ETL, ¿cómo se llevaría a cabo? Vale, mira. Cuando nosotros definimos una prueba de auditoría analítica, lo que tenemos como resultado deben ser ya considerados resultados definitivos de esa prueba de auditoría. Estos resultados deben ser definidos desde el principio de la prueba, que es la identificación y el diseño de la prueba con sus análisis respectivos. Cuando nosotros trabajamos, digamos, a nivel interior en GIT, trabajamos algo que es un diseño conceptual y un diseño técnico, donde a partir del diseño conceptual se define toda la parte del concepto de lo que se quiere hacer y en la parte del diseño técnico todo cómo se va a traer, exportar esa información, analizarla y generarla como salida. En esta etapa es donde debemos nosotros hacer esa transformación para que los resultados que suban al módulo de resultados no sean 200.000 registros a validar, sino sean resultados definitivos que realmente son los que necesitamos gestionar dentro del proceso. Entonces, ese proceso de transformación viene desde el principio de lo que es la definición de la prueba, entregando o diseñando esas salidas y pudiéndolo llevar al módulo de resultados. Excelente, Juan. Muchas gracias. En complemento, Jorge, y como una buena noticia, GIT, como lo decía Juan Alejandro, acompaña a los clientes en ese proceso para que toda esa fase de prealistamiento y alistamiento de la información para su extracción y demás, pues sea lo más liviano posible y que realmente sea efectivo cuando se tiene un diseño conceptual y un diseño técnico adecuado a la prueba.
Entonces, seguimos con la siguiente pregunta, Juan Alejandro. La fórmula Alexander López. Buenas tardes. Estos flujos de trabajo, esta pregunta la formula Alexander cuando tú estás hablando de los flujos, ¿sí? Que se diseñan. Estos flujos de trabajo se pueden modificar o afinar después de implementar. Rocío, ¿me escuchas? Sí, señor. Qué pena, es que me tienen como vetado, entonces me apagan el micrófono, me lo aprenden. Bueno, no, quería complementar, es que de pronto no sé si la pregunta anterior, cuando se refería a preparación de la información, tiene que ver también con una, digamos, una política, si se puede decir, o una metodología de auditoría, de que toda prueba de auditoría, antes, digamos, de generar un resultado definitivo, ¿sí? Debemos evaluar la integridad de la información, ¿sí? O sea, eso es una primera etapa que siempre se debe realizar precisamente para no generar falsos positivos, porque si hacemos las pruebas directamente sobre las fuentes, sin hacer estas pruebas de integridad, puede ocurrir, ¿sí? Este tipo de fenómenos que distorsionan los resultados. Entonces, lo que normalmente se hace es que cuando ya tenemos N pruebas cuyo acceso es a la misma fuente de datos, lo primero que se hace es una prueba de integridad de los datos. Esta prueba de integridad de por sí ya es un resultado de la auditoría. Comenzamos a detectar información que no cumple con los criterios ni políticas de la empresa. Entonces, este resultado también se le debe dar un trámite como un hallazgo de auditoría. Y sobre el resto de información que sí tiene, que cumple con esos criterios de integridad, se aplican ya los criterios propios de cada prueba, y en esto es donde pues, tal vez se asimila como a la preparación de la información, pero todo esto es automatizado, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Estaban alejando si digo la verdad o estoy diciendo bestialidades? ¿Ah? Juan. Listo, Rocío, ¿me decías? Bueno, continuamos. La pregunta que te hacía de Alexander. Buenas tardes. ¿Estos flujos de trabajo se pueden modificar o afinar después de implementados o a futuro? Sí, estos flujos son totalmente configurables. Se pueden ajustar y definir. Es una de las ventajas también de la solución, en la que todo es parametrizable antes y durante la implementación. Pues obviamente siempre se recomienda que el flujo se defina desde un inicio, pero sabemos que hay casos críticos o casos de pronto que puedan surgir donde deben hacerse estos ajustes, pero sí, este flujo se puede ajustar dependiendo de la necesidad más adelante. Excelente, Juan, así es. Nos pregunta Juan David Salazar, ¿cuál es el alcance del RPA? ¿Qué tipo de automatizaciones se pueden realizar con el RPA? Un ejemplo real, por favor. Hablando directamente de las automatizaciones, yo creo que esto es total. O sea, lo que hemos visto y lo que hemos observado dentro de las organizaciones han sido de pronto automatizaciones intermedias donde el resultado llega hasta ahí, estos resultados, desde la parte analítica, pero también tenemos esas automatizaciones totales frente a lo que es ya el proceso y el flujo completo. Vinculándolo directamente a lo que es el uso de la parte, digamos, de robots que tenemos, centralizar esto y que también se programen las tareas desde allí, quitarían, yo creo que tendríamos un 95, casi 100% de automatización, donde la interacción del usuario va a ser de pronto únicamente de monitoreo y de actuar cuando se presenten fallos ya técnicos, más el resto seguirá funcionando igual. Excelente, Juan, gracias. En complemento para Juan David y para todo el auditorio, el alcance de este RPA está dentro de lo que significa el trabajo con la solución, con la plataforma, ¿verdad, Juan Alejandro? Desde que yo voy a la información hasta que hago todas esas maravillas que Juan nos mostró con resultados, todo eso puede estar automatizado, apoyado con este módulo de robots que tenemos dentro de la herramienta. ¿Listo? Exacto. Gracias, Juan. Aquí nos preguntan por la grabación, sí la vamos a compartir. Emilce nos comparte una nueva pregunta. ¿La herramienta funciona en nube o en esquema on-premise?
Eso lo tenemos dependiendo de pronto del esquema en el que estemos trabajando. Tenemos un esquema a nivel local donde podemos trabajar con una solución analítica dentro de los equipos, pero tenemos también una aplicación que va a trabajar sobre servidor, dando uso y ejecución desde la nube. Esta misma aplicación también puede ser ejecutada desde la nube, hablando de lo que es Robots Enterprise. Entonces, dependiendo de pronto del esquema en el que estemos trabajando, podemos trabajar a nivel local y en la nube. Tenemos la ventaja que podemos trabajar en los dos ambientes sin ningún inconveniente. Excelente, Juan, mil gracias. Así es. Emilce, también para tu referencia y lo que decía Juan, el procesamiento de la data por lo general se hace de forma local, en un servidor local y demás, y todo lo que es la parte de gestión, de automatización, de gestión de resultados, gráficas, lo que nos mostró Juan Alejandro, está disponible en la nube con un convenio que tiene el fabricante con AWS. Incluso también lo que decía Juan, la solución Enterprise, si va a seguir haciendo su procesamiento de data a nivel local o lo puede hacer en la nube. Continuamos. Marlene pregunta, ¿la solución custodia la información en la nube o tiene integración con G Suite Google? Él tiene integración frente a lo que es la obtención de información desde la G Suite. Y en frente a la custodia, creo que como lo acaba de decir Rocío, hay un convenio que es principalmente de AWS, donde se trabaja con la información resultante. Y lo demás, lo que se procese, lo que se trabaja en cuanto a analítica, se trabaja principalmente en la parte local, o sea, en cada una de sus organizaciones. Entonces no hay como de pronto ese riesgo que se pueda generar de subir información confidencial a la nube, no se maneja mucho así. Excelente, Juan, mil gracias. Pregunta Angie, ¿estas visualizaciones solo sirven a los que cuentan con el robot? No. Esa pregunta la hacía cuando tú estabas ya mostrando toda la parte visual de resultados. ¿Cierto? Listo. No, mira, las visualizaciones se pueden compartir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Realmente la ventaja que tenemos, si ustedes me permiten en este momento, la ventaja que tenemos al compartir estos storyboards para que puedan tener una interacción es bastante amplia, porque él a través de un link nos deja acceder a la información visual que estamos compartiendo y pronto hacer un monitoreo desde donde lo necesitemos. No está simplemente vinculado a quienes tengan licenciamiento, a quienes estén vinculados a la organización, sino a externos. En este momento yo les acabo de enviar, digamos, el link de acceso al storyboard que tenemos nosotros en la organización. Ustedes van a poder acceder con él directamente a observar este storyboard. Entonces nos permite compartir eso con quien nosotros lo necesitemos y con quien lo necesite la organización. Excelente, Juan. Muchas gracias. Sandra pregunta, ¿cómo se llama el software y en qué entidades públicas está implementado? Si te parece, Juan Alejandro, yo te apoyo con esa respuesta. Por favor, sí, porque lo de las... Sandra, la plataforma que vimos hoy en el ejercicio que nos presentó Juan Alejandro se llama CL Robotics en su versión Enterprise. El fabricante de la solución es una empresa que se llama Diligent, que es en este momento una de las mejor posicionadas a nivel mundial para proveer este tipo de soluciones. Y no solamente esas soluciones, sino todo lo que significa trabajar con ambientes GRC integrados con analíticas de datos. Y nosotros como GIT somos los representantes únicos en Colombia del fabricante y por ende de las soluciones. Por supuesto que tenemos diferentes entidades públicas que trabajan con nosotros. No voy a decir el nombre de todas, pero pues estamos hablando de gobernaciones, estamos hablando de fondos, estamos hablando de entidades de vigilancia, tipo super y demás. Entonces, trabajamos realmente con entidades de los diferentes sectores y la herramienta realmente está diseñada para que pueda ser trabajada tanto por la tercera como por la segunda hasta primera línea sin que realmente tenga un sector específico de aplicación y demás.
Jaime Obando nos pregunta, ¿el costo para contar con dicha herramienta cuál es? Nosotros dentro de nuestra metodología de venta consultiva, Jaime, hacemos primero un acercamiento con cada uno de ustedes, con cada empresa, hacemos un entendimiento de necesidades, nos preocupamos por conocer realmente lo que necesita cada uno de los grupos de trabajo, cuáles son sus objetivos de negocio, sus expectativas, revisamos también un tema de riesgos y demás, y con base en eso hacemos o estructuramos una solución inicial que esté ajustada a esa información de necesidades y requerimientos, y ahí podríamos hablar de escenarios. Entonces, si estás de acuerdo, en el momento que decidas, puedes contactarnos. Si te parece, Camilo, coloquemos el correo aquí en el chat para que Jaime y las demás personas que estén interesadas, porque es la idea, nos puedan hacer sus solicitudes de información adicional o de contacto a través de ese correo. Muchas gracias por la pregunta tanto a Sandra como a Jaime. Juan Alejandro, esta sí es para ti. Igual la podemos también contestar de forma general, pero quiero que por favor nos apoyes con esa respuesta. ¿Qué especificaciones técnicas debemos contar en la empresa al momento de contratar el servicio? Bueno, esto está como muy vinculado también a lo que tú acabas de decir. Depende de pronto de ese análisis que se haga, esa revisión de la necesidad propia de la organización. Porque, como les mencionaba anteriormente, tenemos un esquema local donde trabajamos con una solución analítica en los equipos, en un licenciamiento para usuarios y colaboradores allí, pero tenemos también un licenciamiento que está vinculado a lo que es el uso en servidores y la implementación y ejecución desde la plataforma en la nube. Entonces, esto estaría más vinculado al estudio que acaba de mencionar Rocío. No sé si tienes algo adicional. No, básicamente es eso, Juan Alejandro, así es. Tenemos también que dentro del proceso que hacemos, lo que les decía de venta consultiva, también hacemos un escenario específico de lo que se requeriría con respecto a temas técnicos y ya eso lo definiríamos o lo comunicaríamos en un posible escenario de revisión. La siguiente pregunta que hace Giovanna Cordero, Juan Alejandro, le voy a pedir también a don Eduardo, que yo sé que esta pregunta le va a gustar para complementarla y si alguien más del equipo la quiere complementar, porque hemos tenido diferentes escenarios para que podamos complementar esta pregunta. Giovanna, ¿qué ventajas se obtienen con esta herramienta versus Power BI? Juan Alejandro, si te parece, inicia tú con la respuesta y luego la complementamos. Vale, listo. No, pues yo creo que inicialmente entender las diferencias que tenemos entre las dos soluciones. Frente a ACL Analytics es una solución especializada, enfocada a todo este procesamiento, este proceso de lo que es la auditoría y la gestión de riesgos. Sus funcionalidades, sus comandos, todo está enfocado a de pronto las mejores prácticas que se han venido manejando durante muchos años, tanto desde la parte analítica como en la parte de lo que es el GRC que tenemos, que es Hybon. No, yo creo que la respuesta, complementarla a don Eduardo, que yo sé que esa pregunta le gustará mucho, porque él sabe que lo hemos evaluado, lo hemos revisado. Entonces, don Eduardo, por favor, solicito su apoyo para recibir una respuesta. Bueno, yo creo que, y más que una respuesta, es las experiencias que hemos vivido, ¿no? ¿Sí? Evidentemente, ¿sí? En el mercado, como ya hay un interés muy marcado y una necesidad de casi todas las empresas del mundo, pues por la analítica de datos es obvio que esto ha despertado pues un interés grandísimo en este tipo de herramientas, ¿sí? Y eso ha provocado que, obviamente, sí, estas herramientas, cuando las empresas las adquieren, depende quién las requiera, para qué se requieren o qué área de negocio las requiere. Ya en las herramientas analíticas ya hay una especialización como en el software en general a nivel mundial, ¿no? Hay herramientas muy particulares para determinadas áreas de negocio, para determinadas necesidades. Las herramientas analíticas, algunas de ellas son transversales y aparentan pues cubrir todas las necesidades de una organización, pero no debemos perder de vista que si somos auditores, somos gestores de riesgos, de cumplimiento, o sea que estamos dentro del mundo del GRC, pues hay herramientas especializadas para nosotros, ¿sí? Como es
diligent, la que acabamos de ver. Lo que sí hemos encontrado y a veces promovemos es que muchos de nuestros clientes, después de que nuestra solución de diligent o ACL Analytics procesa los datos, esos resultados pueden seguir siendo procesados por otras áreas de negocio. Por eso también Diligent provee conectores para poder transmitirles información a otras áreas de negocio que con Power BI, con Tableau, con ClickSense, bueno, hay una multitud de herramientas de estas que son muy valiosas para las empresas, siguen procesando esa información para otros propósitos. Entonces, digamos que la respuesta es, no son competencia, son complementarias dependiendo de los requerimientos de cada organización. Muchas gracias, don Eduardo. Sí, tal cual. Realmente, como don Eduardo lo decía Juan, las ventajas son muchas, Joana, y en el momento que ustedes quieran lo podemos revisar porque cada una tiene su especialización y cuando están integradas, los grupos de trabajo pueden obtener realmente unos resultados bien interesantes cuando se hace esa integración. Bien, seguimos con preguntas, nos están diciendo que si se va a compartir el link, lo vamos a compartir. ¿Cómo compartimos la grabación? Hacemos una edición y luego la ponemos en YouTube para que todos puedan acceder. Entonces, ya una vez esté allí publicada, compartimos el link para que puedan acceder sin problema. Henry de Jesús Gómez, Juan Alejandro, Henry pregunta, entendí que no es necesario hacer integraciones entre el ERP y el software para capturar y generar los datos. ¿Me repites? Te escuché entrecortado, por favor. Entre el ERP. Henry entendió que no es necesario hacer una integración de ERP, o pues la fuente de información, asumo yo que estás preguntando, Henry, y el software o la solución para capturar y generar los datos. No, sí, la integración se hace a través de la conexión que tiene predefinida la aplicación. Si estamos hablando, digamos, de, como lo decía Rocío anteriormente, de SAP, hay un conector especializado y certificado para ello, donde traemos la información y pues se trabajaría, que es una de las características, como una copia, porque la solución vela siempre por la integridad, es como una de sus características principales que la definen, pero sí debería haber esa integración entre lo que es, sí, exacto, la conexión que tenemos debe ser siempre es importantísima pues para poderlo hacer. Exacto. Gracias. O sea, déjame complementar. Más no significa que no podamos trabajar con archivos externos donde también los podemos cargar. O sea, lo que se recomienda es la conexión directa a los orígenes, pues para no tener eso, digamos, esa intermediación, pero podemos trabajar con datos en archivos externos. Se me estaba olvidando esa pequeña parte. Súper chévere ese complemento, Juan, para allá íbamos, porque definitivamente el ideal o la recomendación o sugerencia, y para eso está hecha la herramienta, es directamente ir a esa fuente y hacer esa conexión o esa integración para acceder a la información. En algunos casos, y eso nos lo muestra la vida real, a veces no es posible por tema de podas, entonces es que la herramienta igual va a trabajar y va a apoyar en todo mi proceso analítica con la información que yo le entregue, que de alguna forma a los equipos de TI o demás le entregan a los auditores, a los equipos de trabajo para que puedan trabajar. Jaime nos pregunta si es adaptable el instrumento al alcance de la revisoría fiscal. Como te lo decíamos hace un momento, si nos contactas y podemos revisar los requerimientos, lo revisamos, porque aquí no es tanto de pronto del área o el equipo de más, sino de la necesidad y de cómo podríamos tener ese acceso y demás. Entonces ahí no habría ningún inconveniente. Una vez nos escriban, nosotros te contactamos y podemos avanzar. Nos pregunta Harvey Perdomo, ¿cuál es la capacidad de procesamiento y análisis de datos del robot? ¿Cuál es la capacidad de ejecución de tareas de análisis simultáneas? Podemos trabajar comprobado a partir de lo que es el robot del servidor con aproximadamente 2 billones de registros, si no estoy mal, fue la última prueba que se ejecutó por parte del fabricante. Frente a la ejecución de tareas simultáneas en los robots, o sea, donde yo ejecute diferentes, serían 5. Es DB, ¿cierto?
Vi. Te escucho entrecortado. Discúlpame, te escucho entrecortado. No, adelante, no, continúa. Que tendríamos la ejecución de 5 robots simultáneamente, entregando 5 actividades automáticas, 5 resultados a 5, digamos, procesos ya de gestión independientes. Entonces trabajamos con 5 tareas ejecutándose simultáneamente. Cuando tú hablas, voy a complementar también ahí la pregunta, Juan, para que le quede clara a todos cuando tú hablas, en qué momento de tiempo es, o sea, para que no quede el mensaje de que solamente puedo tener 5. No, son 5 en el instante en el que se ejecutan, en ese mismo instante. En ese mismo instante, exacto. Porque, Exacto. digamos, tareas y robots, desde que tengamos la versión Enterprise, se pueden implementar N tareas, N robots. Exacto. Sí, era importante como quisiéramos ese complemento. Gracias, Juan Alejandro. Nos están dando las gracias. Gracias a todos. Marta complementó también un poco la respuesta, los beneficios y las diferencias y las ventajas de trabajar con una herramienta especializada como lo es ACL. Ya estamos compartiendo el link para el acceso en YouTube. De nuevo, gracias. Gracias, Juan Alejandro, por su acompañamiento, por la participación. Importante que tengan en cuenta antes de que terminemos, nosotros como de dos GIT-Books, el GIT-Book de auditoría continua mediante el análisis de datos en tiempo real, muy relacionado con lo que nos mostró Juan Alejandro, otro GIT-Book denominado Centro de Servicios de Transformación Analytics, como ya lo vieron ustedes y nos lo comentó Juan y lo tratamos de decir en las respuestas, nosotros como equipo estamos acá para apoyarlos a todos y cada uno de ustedes en optimizar e iniciar, complementar sus procesos de transformación analítica apoyado con herramientas, en este caso con nuestra herramienta que es ACL. Entonces, realmente es bien interesante que puedan leer los documentos y demás. Vamos a estar la próxima semana en el Congreso del Instituto de Auditores, entonces a todos los que vayan a asistir, súper bienvenidos. Por favor, nos buscan en el stand. Nosotros estamos muy complacidos y creo que en general el sector está muy complacido de poder retomar los eventos presenciales, de volvernos a encontrar, de volvernos a ver. Entonces, hay muchas personas inscritas. Si no se han inscrito aún, por favor, inscríbanse, participen, búsquenos en nuestro stand, que allá vamos a estar y realmente va a ser un gusto volver a encontrarnos con muchos de los que están aquí participando y que se retome también un poco de ese tema de la presencialidad. Importante también para todos, nosotros a través de las diferentes comunicaciones que hacemos, de las invitaciones a los webinars, de los GIT-Books y demás, hemos solicitado a nuestros clientes diligenciar una encuesta, entonces aquí queríamos hacer ese comercial, apóyennos con esa diligencia, ayuda a mejorar, eso nos ayuda a identificar esas oportunidades de complementar información, de mejorar los procesos y demás. Entonces, por favor, si nos apoyan contestando la encuesta, vamos a estar muy agradecidos con todos. También estamos programando nuevas sesiones de formaciones en los diferentes niveles de formación que tenemos para las soluciones, entonces eso también lo vamos a estar comunicando por correo. La idea es que todas las comunicaciones que estamos generando desde nuestra cuenta y equipo de marketing, pues las revisen y nos planteen dudas, inquietudes o sigamos en contacto a través de este medio. Entonces creo que ya hice ahí todos los avisos parroquiales que les queríamos comentar. Sin más, pues agradecerles a todos su tiempo, agradecerles el haber confiado en nosotros, el seguir acompañándonos en las diferentes actividades que programamos. Invitarlos a que se inscriban en las nuevas programaciones, vienen más webinars, vienen más actividades, entonces de nuevo pues invitarlos a que sigamos conectados y sigamos participando. Camilo aquí en el chat está dejando el link de la encuesta para quienes nos quieran apoyar y acceder al link y sacar un momentico para diligenciar la encuesta.
Muchas gracias a todos. Juan Alejandro, muchas gracias por el tema, por la presentación, por el tiempo que dedicaste para la preparación y para compartir la información que compartiste hoy con las personas que nos acompañaron. No, vale, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá acompañándonos, como les decía, por participar en este espacio de conocimiento pues que les entregamos desde GIT. Gracias por invitarme a la presentación del webinar. Espero tengan todos una excelente tarde. Gracias, Juan Alejandro. Feliz tarde para todos. Muchas gracias al equipo de GIT también por la logística, por la organización. Gracias a don Eduardo por el complemento en las preguntas. Gracias al equipo que nos apoyó también en contestar las preguntas por el chat. Buena tarde y feliz noche para todos. Muchas gracias. Usted forma parte de una nueva era en la que los profesionales de seguridad, gestión de riesgo, cumplimiento y auditoría son personas clave dentro de una organización. Usted y la tecnología lideran el cambio. Conozca HighBond, la única plataforma basada en la nube y centrada en los datos para seguridad, gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría. Creada por expertos del sector que querían trabajar mejor. HighBond automatiza las tareas manuales y ofrece una única fuente de información confiable a partir de los datos que ya tiene su organización. HighBond facilita el logro de objetivos y la toma de decisiones que impulsan el cambio real.